Hola a todos, bienvenidos a este directo especial de Puertas Abiertas por el Día Mundial de la Trata. Ayer fue precisamente el Día Mundial de la Trata, un día de estos que se conmemoran, pero que desgraciadamente existen, que ojalá no existieran, ojalá no tuviéramos que conmemorar que existen días como estos, porque eso sería señal de que este mal contra la humanidad y que de un modo u otro nos afecta a todos, en todos los lugares y prácticamente a todas las condiciones del mundo, se ha terminado. Y mientras que os vais conectando, mientras que os vais sumando a este directo, os animo a mandarnos un saludo, a decirnos pues de dónde nos estáis viendo, desde dónde nos estáis saludando, en este día en el que vamos a contar con una invitada especial, con Loida Muñoz, directora nacional de A21 España. Para aquellos que quizás no la conocéis, Loida es educadora social, politóloga, conjunto con su esposo, forma parte del equipo de liderazgo de Hillsong España y, como decía, es directora nacional de A21, una asociación, una organización sin ánimo de lucro que, según ellos mismos se definen, se nutren de la esperanza radical de que en todas partes todos los seres humanos serán completamente rescatados de la esclavitud y completamente restaurados. Los abolicionistas del siglo XXI. Y con vuestro permiso voy a darle paso ya a Loida, porque sé que no soy yo a quien queréis escuchar hablando de estos temas. Y estamos esperando a que se conecte Loida. ¿Qué Hola, tal? hola Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Loida? Bienvenida y bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer para mí. Tengo que decir que yo sigo vuestro trabajo, bueno, yo y toda mi familia desde hace muchísimos años. De hecho, mi marido trabajó con vuestro director de España. Recibimos cada mes vuestras cartas y bueno, para mí es un privilegio estar en esta conversación hoy porque admiro mucho el trabajo que realizáis por la Iglesia perseguida. Pues muchas gracias, Loida. La verdad es que el elogio también es mutuo porque personalmente y en general los miembros del equipo seguimos lo que hacéis en A21. Ya no solo esa caminata del mes de octubre a la que, bueno, a todos los que nos están viendo animamos a participar, pero todo el trabajo de concienciación, sensibilización que hacéis en este país, os seguimos con mucho interés, con mucha atención y valorando muchísimo lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Gracias, gracias por esas palabras. Y bueno, Loida, lo primero que quería preguntarte, porque muchas veces cuando se habla de trata y se habla de estos temas, aunque la trata tiene una definición concreta, yo sé que hay varios convenios y tal, muchas veces se confunde pues con algunas otras situaciones parecidas, pero que no son específicamente lo mismo. Generalmente, por ejemplo, el tráfico de personas, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, no sé si antes de empezar pues podrías definirlo de forma breve, pero claro, que podamos comprender qué es la trata, qué es lo que quiere decir la Ujú. palabra trata de personas. Sí, te lo voy a definir ahora mismo. Si me permites, voy a iniciar, porque como durante ya nos vamos a meter en la conversación, voy a aprovechar para todos los que nos están escuchando por primera vez, quizá después de esta conversación, que al final siempre se hace corto en un espacio de tiempo que tenemos, son muchas dudas las que surgen. Pues bueno, básicamente que al final de la conversación pues puedan ir a nuestra página web, a21.org, para aprender más sobre la trata. Tenemos vídeos, materiales. eh, y pueden ver también el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional en los 12 países donde estamos. Ahora, volviendo a tu pregunta, ya nos metemos de lleno en el tema. Bueno, la trata de personas, como bien tú dices, es un término. La terminología es muy confundida y el problema es muy desconocido, diría, ¿no? Si con la pregunta que me has hecho, ¿cómo definiríamos la trata? Nosotros siempre decimos, y cualquier organización, cualquier institución es algo que no es nuestra 21, sino que es algo que lo reconocemos así internacionalmente. La trata de personas es la nueva esclavitud moderna, ¿no? Y obviamente cuando usamos ese término de esclavitud, a veces puede parecer muy duro, ¿no? O nos vienen esas ideas de la esclavitud antigua y nos puede parecer que no está ajustado a los tiempos reales, ¿no? Pero realmente la trata de personas, estamos hablando de formas de esclavitud donde personas, hombres, mujeres, niños y niñas,
son comprados y vendidos como mercancía. Y el fin de esa compra y venta es la explotación, ¿no? Como tú bien decías, se confunde por ejemplo, con el término de tráfico de personas, que es otro delito también, que en este caso, y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? El tráfico de personas, lo que pasa, por ejemplo, con el fenómeno de los coyotes en México, ¿no? Que de manera ilegal trafican a personas de un país, ya sea de algún país de Latinoamérica o desde México hasta Estados Unidos. Pero esas personas, una vez que, aunque pasan de manera ilegal la frontera, una vez que están en el país, son libres, ¿no? Entonces el delito se produce contra el Estado, no se produce contra la persona, ¿no? En el caso de la trata de personas, estamos hablando de que el delito lo sufren personas que pasan a ser víctimas, ¿no? Y efectivamente son personas que caen en manos de redes criminales, y ahora seguro en nuestra conversación se nos da más la oportunidad de hablar de eso. Y el fin de toda la trata de personas, como he dicho ya, es la explotación pura y dura de personas que, mafias, redes criminales o personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otros para sacar beneficio de esa explotación. Y Loida, yo sigo mucho en las redes y la verdad es que en vuestros mensajes, en vuestros comunicados, en lo que vais sacando, la verdad es que lo hacéis como si realmente fuese una situación muy preocupante, muy alarmante. No sé si quizás pues, podrías hablarnos un poco a nivel global qué está pasando. ¿Realmente la situación es tan alarmante? Bueno, la situación es mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? Y que quizás no somos conscientes todavía de lo que está pasando, pues por lo que tú dices, porque falta educación, sensibilización y porque no llegamos a conocerlo. Es una problemática, tengo que decirlo, muy compleja de entender porque tiene muchos factores implicados, ¿no? Mira, la realidad es que existen, y esto es una cosa que yo creo que hay que poner atención a lo que voy a decir, existen más esclavos hoy que nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca antes como hoy ha habido tantas personas que están siendo esclavizadas. Eh, la Organización Internacional del Trabajo habla, las últimas estimaciones, que son más de 40 millones de personas, es decir, casi nuestro país, España, completo. Y esto probablemente es solo la punta del iceberg, porque ¿qué pasa? Que otros datos nos dicen también que el 99% de las víctimas no son identificadas. Entonces, lo que nos ocurre es que estamos haciendo estadísticas y estamos poniendo números aún sin identificar un 99% de las víctimas. O sea, realmente estos números no hacen justicia a lo que probablemente está pasando, ¿no? Decía, es la cifra más alta en toda la historia de la humanidad. Se considera que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando había una anterior esclavitud, que fue ya abolida, además fue abolida por un cristiano en Reino Unido después que se llevó a las diferentes colonias, se calcula que se traficaron 12 millones de personas. Estamos hablando de una cifra bastante superior, ¿no? 4 veces superior. Entonces, esta es un poco la magnitud del problema. Lo que no podemos hacer es enfriarnos con estas estadísticas, porque al final cuando hablas de tantas personas, yo al menos la sensación que he tenido muchas veces es decir, madre mía, ¿cómo vamos a terminar con esto, no? Es un problema grande, pero no podemos olvidar que cada persona, cada cifra es una vida, ¿no? Y si ya vale, si merece la pena luchar por una vida, ¿no? Otra cosa que diría también, porque también es una cosa como que solemos quizás no malinterpretar, que por desconocimiento no llegamos a saber, es que la trata de personas afecta a todos los continentes y todos los países del mundo. No hay un país que se vea exento de trata de personas. ¿Por qué? Pues porque hay países de origen, hay países de tránsito y hay países de destino. Los países de origen, como puedes imaginar, son aquellos donde hay más factores de vulnerabilidad, donde hay pobreza, donde hay una situación económica inestable, donde hay guerra, donde hay conflictos. Los países de tránsito son aquellos por los que su situación geográfica los hace clave para el transporte de las víctimas. España, por ejemplo, es un país de tránsito, porque somos una puerta hacia Europa, somos una puerta desde África y somos una puerta desde América. Entonces, somos un país de tránsito. Y también hay países de destino, que son aquellos que recibimos las víctimas y pasan a ser explotadas en nuestro país. España es un país de tránsito y de destino y algunos reportes empiezan a decir que somos también un país de origen, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, que la trata de personas no solo pasa en ciertos países en vías de desarrollo, en vías de conflicto, sino que nuestro país, sea que sea donde estamos, de algún modo se ve implicado en la trata, ya sea como país de origen,
como país de tránsito donde las víctimas transitan pero también no se explotadas, o como país donde se explota a las víctimas. Ese dato es algo que muchas veces nos sorprende, ¿no? El pensar en nuestro país como de alguna forma propiciante de situaciones de esclavitud, como comentan, ¿no? Como la esclavitud del siglo XXI. Y lo vemos muchas veces cuando escuchamos testimonios, cuando escuchamos casos de personas que han sido víctimas de trata, algunos elementos que quizás no se dan en todos los casos, pero que sí son muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, la pobreza en las posibles víctimas o niveles educativos bajos, en general todas las situaciones que tienen que ver un poco con la exclusión social, ¿no? Podríamos decir que hay algunos elementos que fomentan o que ayudan a que se puedan producir situaciones de trata y cuáles podrías destacar. Pues como tú bien dices, hay muchísimos factores de vulnerabilidad. Y a mí personalmente lo que me ha dejado enganchada, por decirlo así, a esta lucha, es saber que las personas que sufren, que son víctimas de trata, son personas muy vulnerables. Entonces, lo que al final la trata de personas es la explotación de los más vulnerables. Y eso es algo que nos tiene que, si ya la explotación en sí es algo durísimo, cuando hablamos que son personas que ya vienen con una situación previa de desesperanza, de ruptura, pues es algo que nos tiene que mover, ¿no? Algunos factores de vulnerabilidad los podemos imaginar, la pobreza, la edad, una crisis económica, un conflicto armado, ser inmigrante en un país es una situación de vulnerabilidad. También encontramos muchas veces vulnerabilidad en la inestabilidad emocional. Hemos conocido víctimas que aparentemente tenían toda la vida resuelta, pero que en un momento de su vida que han pasado una crisis emocional donde su familia se ha desestabilizado, los tratantes han usado eso usaron eso, perdón, para captarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, los factores de vulnerabilidad son muy importantes porque al final lo que estamos hablando es que cuando una persona es vulnerable está deseando salir de esta situación, está desesperada por mejorar o buscar una vida mejor, ¿no? ¿Qué hacen los tratantes? Aprovechan esas ganas de esa persona de salir de esa situación para ofrecer una falsa oferta de empleo, una falsa relación, una falsa promesa, que es el enganche que les mantiene después y que les hace ser explotadas, ¿no? Entonces, esos factores de vulnerabilidad que tú mencionabas son precisamente ese anzuelo que los tratantes usan. O sea, fíjate qué maldad estamos hablando, ¿no? Usar la desesperanza, las ganas de mejora de una persona, de mejorar su vida, pues para después engañarle y explotarla. Muchas gracias. Y Loida, me parece interesante también destacar que muchas veces la trata, pues, no muchas veces, en la mayoría de casos me atrevería a decir incluso sin ser un experto en el tema, se da pues entrelazada con otras situaciones de exclusión, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la mente el caso de la iglesia perseguida. O sea, nosotros cuando elaboramos la lista mundial de la persecución y hablamos de los países donde es más difícil ser cristiano, vemos que en el caso de las mujeres, que es contra quien fundamentalmente se da pues este hecho, aunque después veremos que no solo contra ellas, que se produce, pero vemos esa doble vulnerabilidad, ¿no? Que son discriminadas por causa de su fe en Jesús, pero que además sufren maltrato y discriminación por causa de su fe. Y de hecho me resultaba muy llamativo un dato que leí antes de la entrevista, y es que en 42 de los 50 países que conforman la lista mundial de la persecución, la forma más típica de hostigamiento contra las mujeres cristianas tiene que ver con la violencia sexual y con los matrimonios forzosos, que aunque no es trata como tal, siempre al final, pues de una forma u otra, termina interviniendo la trata de alguna forma, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? Sí, ¿Por qué se produce? bueno, has mencionado varias cosas muy interesantes. Tengo que decir que según Naciones Unidas, el 71% de las víctimas mundiales de trata son mujeres o niñas. Así que sí que es cierto que hay un factor de género donde las mujeres salimos perdiendo, como la mayoría de los casos, eh, y que somos explotadas, ¿no? O que hay mayor explotación de mujeres a nivel mundial. En cuanto a la violencia sexual y todo lo que hay alrededor de eso, porque puede haber, quizás no hay trata, pero hay explotación, que es muy similar, pero bueno, la terminología también un poquito diferente. Lo que hay que decir, yo creo que a lo largo de la historia, lo que es la violencia sexual se ha usado como una herramienta de sometimiento, ¿no? Al final, y esto es lo que encontramos también cuando trabajamos con víctimas
trata con fines de explotación sexual, es una herramienta donde quitas la identidad y la voluntad a la persona, porque realmente puedes dañar lo más profundo y someter de una manera totalmente inhumana a las personas, ¿no? Mencionabas el matrimonio forzoso. El matrimonio forzoso también es un tipo de trata que lo reconoce así Naciones Unidas. En España, por ejemplo, nuestro Código Penal también lo recoge. Eh, y como bien dice, el matrimonio forzoso, por ejemplo, o forzado, también va a incluir esa violencia sexual, ¿no? Porque cuando una mujer o una niña no se quiere casar con otra persona, pues todo lo que pasa, obviamente, no es por voluntad propia, ¿no? Entonces yo diría que cuando hablamos de las mujeres en general, ya no solo de la trata, hay muchísimos factores implicados en la desigualdad de la mujer y especialmente en países en conflicto, en vías de desarrollo, ¿no? Tendríamos que hablar de factores culturales, de factores religiosos, de factores sociales, económicos, políticos. Yo creo que es todo un sistema estructural, que al final lo que pasa en la vida de las mujeres, y eso, bueno, hay muchísimo material, muchísimos libros. Yo estoy leyendo ahora un libro de un economista muy reconocido que se llama El fin de la pobreza, y precisamente habla no tiene nada que ver con la trata, tiene que ver con la economía, ¿no? Y cómo poder ayudar a países a salir de la pobreza. Y precisamente habla de eso, de cómo cuando empoderas a las mujeres, desde que son niñas, a la educación, de la educación a que tengan un trabajo mejor, que ya no solo pasen a tener 6 7 hijos y a estar al cuidado, sino que a lo mejor tienen 2 o 3 porque empiezan a trabajar en un mejor empleo. Por lo tanto, empiezan a luchar por sus derechos laborales. Entonces ya empezamos a empoderar a las mujeres, ¿no? Y el sistema económico cambia completamente. Normalmente, déjame decirte que las revoluciones económicas muchas veces se han dado por el poder y por el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, esto es una opinión personal, esto ya no es del libre nada, es una opinión personal. Yo creo que muchas veces tenemos miedo al empoderamiento de la mujer porque sabemos que al final es un factor de aporte a la sociedad en todas las esferas, ¿no? Entonces, en países donde todavía este sometimiento, este machismo, eh, esta cultura está tan inmersa, todas estas cosas están siendo controladas, ¿no? Y por lo tanto la mujer, como no queremos empoderarla y no queremos darle un lugar de igualdad, pues lo que vamos a hacer es someterla a este tipo de cuestiones que anulan su persona, anulan su voluntad, anulan su acceso a sus derechos más básicos. Además nosotros bueno, que somos cristianos y que tenemos eso, el ejemplo más grande de empoderamiento en el caso, por ejemplo, de aquella mujer adúltera, ¿no? Como Jesús pues la toma, la levanta. Y muy interesante lo que comentas, Loida. Y vemos también, por seguir con la temática de esta entrevista y al hilo de lo que venías diciendo, que en el caso de los cristianos que son perseguidos, muchas veces se secuestra pues a sus hijas, sobre todo, incluso aún siendo niñas, más pequeñas de lo que podríamos imaginar, por causa de la fe de los padres, ¿no? ¿Crees que en muchas ocasiones la trata se utiliza por medio de los tratantes como un medio de castigo contra las familias, contra las comunidades? Sí, totalmente. O sea, en muchísimas ocasiones la trata pasa a ser un medio de castigo, ya sea a la familia concreta o a la población, a la sociedad. Y creo que va relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final, cuando el enemigo castiga de este modo, lo que está haciendo es quitar empoderamiento a esa comunidad, ya sea la explotación a los niños o a las niñas, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de esto que estás diciendo, seguramente vosotros conoceréis más, por ejemplo, el Boko Haram, ¿no? Que pasó hace unos años, todavía de hecho sigue pasando, pero fue muy conocido, ¿no? El caso. Y es un buen ejemplo porque implica tanto la trata, donde hay niños soldados, que es un tipo de trata también, ¿no? Son niños que las guerrillas vienen, guerrillas enemigas, atacan el poblado, cogen a esos niños, pasan a ser niños soldados y a las niñas las hacen esclavas sexuales, ¿no? Por supuesto, es un método de castigo y es un método de nuevo de sometimiento de la voluntad de las personas, ¿no? Y desde que son niños. Entonces, son casos, diría, un poco más concretos, no es el general de lo que es la trata de personas, pero en ciertos países donde además, perdón, hay un alto nivel de conflicto, pues podemos encontrar este tipo de casos, ¿no? Vemos también cómo en muchas ocasiones el aislamiento pues, de una persona o incluso de una familia o una pequeña comunidad, lo que las mafias aprovechan no como medio,
pero facilita pues su actividad, ¿no? ¿Podríamos decir que el aislamiento influye de alguna forma en que las víctimas o las posibles víctimas de trata terminen en las garras de estas mafias? Claro, diría que tal como estás planteando la pregunta, te diría que sí. O sea, que el aislamiento es un factor de vulnerabilidad también, ¿no? Cuando una comunidad está aislada, de nuevo, haciendo quizá esta reflexión en cuanto a los derechos más básicos, obviamente pasa a ser más vulnerable, ¿no? Sobre todo por su nivel de desconocimiento quizá de ciertas problemáticas como pueden ser estas, y también porque probablemente están buscando otro tipo de recursos de supervivencia, ¿no? Para mí la clave es poder prevenir y sensibilizar en este tipo de grupos aislados que ya sabemos que son vulnerables de ser víctimas de trata o víctimas de explotación. Y te quería traer un ejemplo. Nosotros trabajamos en los campos de refugiados de Grecia, sobre todo hace unos años cuando empezó todo el movimiento de refugiados. Y bueno, hicimos una campaña, bueno, que sigue allí, donde además de facilitar pues contenedores con agua potable, lugares para que ellos se asearan, comida, ropa, todo lo que necesitaran, y el gobierno de Grecia nos pidió. Además de eso, en esos lugares pusimos una campaña de prevención y sensibilización en los idiomas de estas personas que venían inmigrando, que la mayoría eran de Siria, y pusimos también un teléfono de denuncia, ¿no? Como puedes imaginar, estas personas, alto nivel de vulnerabilidad, viviendo en campos de refugiados en Grecia, que ya sabemos que las condiciones no son tampoco las más dignas para ellos, pues fíjate que los tratantes aprovechan estas oportunidades para pasear por esos lugares y captar a sus víctimas. Y lo que pasó fue, y esto es un caso, ya digo, que trabajamos como A21 y fue un éxito para nosotros, que en ese campo de refugiados, un grupo de 79 refugiados fue captado por un traficante. Y estaban ya saliendo del campo de refugiados y siendo trasladados a otro lugar cuando se dieron cuenta de lo que les estaba ocurriendo, porque a través de esas campañas de prevención que habíamos estado haciendo donde ellos vivían, relacionaron esos indicadores con eso que ellos estaban viviendo, ¿no? Y llamaron al número de teléfono, que nosotros tenemos una línea nacional de teléfono en Grecia, que es la línea oficial, y fueron rescatados por las policías y por nuestros compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Estas personas ya son vulnerables, porque están aisladas, porque viven en situaciones desesperadas, pero si conseguimos explicar, que lo van a entender perfectamente, lo que pasa es que necesitamos llevar ese mensaje a esas personas. Oye, estas son cosas que os pueden pasar. Tenemos una campaña de prevención también aquí en España, ¿no? Que hacemos junto a Guardia Civil en los lugares más claves. Entonces, si conseguimos prevenir, los refugios que tenemos ya no harían falta, y ojalá que los refugios que tenemos alrededor del mundo nunca más existieran, ¿no? Porque estaríamos haciendo un buen trabajo de prevención. Así que creo que cuando hablamos de grupos vulnerables, personas aisladas, grupos aisladas, eso es lo que tenemos que conseguir. Lo que tenemos que conseguir es mandar el mensaje a las personas vulnerables antes de que vengan los malos y los capten. Y Loida, cuando vemos a lo que es una persona que ha sido víctima de trata, y bueno, aunque cada persona es un mundo, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos físicos y psicológicos o incluso el estigma sobre, por ejemplo, las personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, el estigma que se genera? ¿De qué efectos físicos y psicológicos en cuanto a estas víctimas podrías hablarnos? Bueno, como te puedes imaginar, en cualquier forma de trata, diría, tendría que aclarar, porque hemos hablado mucho de explotación sexual, pero a nosotros nos gusta hablar de todos los tipos de trata, ¿no? Quizás por seguir visibilizando que hay otros tipos de explotación. Tenemos explotación laboral, mendicidad forzada, niños soldados, matrimonio forzoso, eh, adopción irregular, hay muchos tipos de trata, ¿no? Nosotros en España el que más trabajamos es la trata sexual y la trata laboral, también la mendicidad forzada, ¿no? En cuanto a cuáles son las consecuencias de todo este sufrimiento en las personas, como puedes imaginar, afecta a todas las áreas de su vida, la física, la psicológica, la social, la económica, su inserción, o sea, todo lo que puedas imaginar. ¿Por qué? Porque precisamente como estábamos hablando, lo que los tratantes hacen es quebrar toda la voluntad de las personas, someterlas, romperles sus sueños, eh, para que pasen a ser una buena mercancía, ¿no? Y puedan explotarlo de una manera correcta, lo más posible y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es así de duro. Entonces, claro, romper esa voluntad, sobre todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, que es una de las formas de trata más duras, porque obviamente las mujeres son violadas en contra de su voluntad día tras día por muchas veces al día, ¿no?
estamos hablando de que hay una ruptura completa. O sea, nosotros las supervivientes y las víctimas con las que trabajamos, en toda su área emocional, la confianza en la persona, volver a confiar en la gente, volver a hacer una vida libre de miedo, volver a soñar, volver a creer en sí misma, todo lo que puede ser para nosotros algo normal, ¿no? Volver incluso a tener una rutina en su día, porque incluso su rutina de cuándo comer, cuándo asearse, cuándo... todo eso se ve roto porque su vida pasa a ser otra totalmente diferente, desgraciadamente, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo de volver a ser quien tú eras y sobre todo nosotros desde A21 nos gusta mucho volver a soñar con esas personas. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Por qué motivo saliste, que te engañaron, pero por qué motivo saliste de tu país? ¿Qué es lo que tú querías conseguir? ¿Querías estudiar? ¿Querías una vida mejor? ¿Qué es lo que tú querías, no? Entonces, al final es un proceso, y tú lo has dicho muy bien, es un proceso individual, donde necesitamos trabajar con cada persona, porque cada persona también es diferente, tiene una resiliencia diferente. Pero bueno, al final conocemos muchísimas historias, de hecho muchas de las supervivientes trabajan en A21, tienen un puesto además de responsabilidad, o sea que al final muchas de las supervivientes pasan a tener esta vida, ¿no? Esta vida mejor, también los hombres, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, puedes imaginar que hay mucho en lo que acompañar y lo que aprender. Yo tengo que decir también, porque a veces podemos sentir esa compasión o qué pena, ¿no? Lo que pasa. Yo te puedo decir que yo las mayores lecciones que me han dejado callada las he aprendido hablando con supervivientes, ¿no? Las mayores lecciones de fe, de decirme, no, es que yo sabía que en medio de mi sufrimiento, cuando me estaban haciendo X cosas, Dios estaba conmigo, yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí, ¿no? Y decir, madre mía, si ella en medio de esa situación tenía esa fe, como yo a veces en las pequeñas cosas dudo tanto, ¿no? Así que hay que ver también a todas estas personas desde una perspectiva no de pena o de víctimas, sino de personas al final que son súper, súper resilientes, súper empoderadas y que tienen esa voluntad de sobreponerse a todo ese sufrimiento que han pasado. Y luego me gusta mucho algo que vosotros destacáis en vuestra web, y es que trabajáis por el rescate y también por la restauración, que yo diría que casi que me parece lo más complicado, ¿no? Como iglesia a nivel global, pero también local e incluso individual, ¿qué rol podemos tomar para ayudar a traer sanidad y restauración a estas vidas? Bueno, yo iba a hablar ahora de mi perspectiva cristiana, como cristiana que soy. Yo creo que la iglesia tiene un papel fundamental. La iglesia, y yo es algo que a mí personalmente me apasiona, cuando yo veo la historia, las mayores injusticias sociales, muchas de ellas han sido acabadas por la iglesia. Y no una iglesia que se posicionaba con un eslogan, sino una iglesia activa que abría sus locales para realmente atender movimientos, ¿no? Y te puedo hacer movimientos, referencia, perdón, al movimiento por los derechos civiles y sociales de Martin Luther King, por supuesto, al movimiento abolicionista del siglo XVIII con William Wilberforce. Y muchos más. De hecho, no sé si a veces no somos conscientes de la historia porque hay mucho que ha pasado, ¿no? Pero muchos de los derechos que tenemos ahora como ciudadanos fueron conseguidos por el movimiento protestante, ¿no? De hecho, muchos de los derechos de las mujeres también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Iglesia tiene un papel fundamental. Pero yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer en este punto en el que estamos de la historia, o no de la historia, pero en este punto en el que estamos, voy a decir, es si estamos preparados para acoger a este tipo de personas, ¿no? Acoger no desde una perspectiva asistencialista, sino acoger sin cuestionar, acoger creyendo lo que ha pasado, acoger a las personas tal y como son. Eh, entonces, yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental y mucho más del que nosotros pensamos, porque al final lo que la Iglesia aporta, además del mensaje de Jesús, que eso lo doy por hecho, ¿no? Que es el mensaje al final que restaura el corazón, eso lo doy por hecho. Yo hablo de la practicidad de la Iglesia. La Iglesia lo que aporta es primeramente una comunidad. Y cuando tú eres parte de una comunidad, esa comunidad, estamos hablando de un proceso de restauración, te devuelve la identidad, porque pasas a ser, en la identidad hay un factor que tiene que ver con la comunidad, con las relaciones interpersonales, ¿no? Pero cuando tú eres parte de una comunidad, puedes desarrollar mucho mejor tu identidad.
Y también cuando hablamos de identidad tenemos que hablar de propósito. Entonces, cuando tú eres parte de una iglesia que te empodera, una iglesia que te acompaña, tú empiezas a entender que tienes un propósito. Y estamos hablando de personas que eso es lo que necesitan, recuperar su identidad Ujú. y volver a soñar con el propósito que Dios tiene para ellas, aunque ni siquiera lo saben muchas veces, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje al final a todos los que nos escuchan que son parte de una iglesia es tenemos un papel fundamental que nadie más va a cubrir, porque no hay ningún tipo de comunidad sana, sana que empodere, que pueda acoger a todo tipo de personas, que pueda acoger sin juzgar, que pueda acoger con un amor que restaura y con un mensaje obviamente que engloba holísticamente a toda una persona, ¿no? Entonces, es muy importante que nos planteemos si estamos preparados para hacerlo y de hecho tengo que decir yo creo que sí lo estamos, solo a veces decir vamos a hacerlo, ¿no? Porque al final la iglesia está preparada porque ya tenemos el mensaje de Jesús y eso nos debería haber ya capacitado suficientemente, ¿no? Yo hemos encontrado, como vamos a tantos sitios y las iglesias siempre nos invitan a hacer charlas, hemos encontrado muchísimos casos de gente que nos han dicho, no, es que en nuestra iglesia hay estas personas que han sufrido trata, ¿no? Y es que tenemos también que acordarnos de que muchas de estas personas que sufren trata vienen de contextos cristianos, de otros países, pero de contextos cristianos, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que buscan aunque están siendo explotadas, engañadas, víctimas de trata, lo primero que buscan cuando vienen a España es una iglesia. Al final, solo tenemos también que hacer el esfuerzo de conocer a estas personas que están entre nosotros y ayudarles en ese camino. Y Loida, para terminar, y aunque al final esto que hacéis lo hacéis por traer justicia al mundo y por ser luz en medio de la oscuridad y, como decía, ser coherente con el mensaje de Jesús, no solo en un sentido teórico y teológico, sino en un sentido práctico y real. Pero ¿ha habido algún testimonio, alguna historia que tú hayas dicho, por esto, por esta historia, por esta persona, merece la pena? Sí, totalmente. Bueno, recuerdo varias muy bastantes para mí. Eh, y de hecho en cada momento de mi vida siempre ha habido una de ellas, ¿no? Pero la primera pues que tuve el privilegio de convivir fue una chica que fue la primera superviviente que conocí y ella era una chica muy jovencita, cuando tuvo 18 años fue captada, engañada por una persona que se hizo pasar su pareja, su novio, y cuando llevaban un tiempo, pues él la obligó a prostituirse, ¿no? Fue engañada, obviamente. Ese novio no era su novio, ese novio era lo que llamamos un lover boy, tenía muchas más novias, entre comillas, y al final lo que hacía era todas estas chicas jóvenes las obligaba a prostituirse, ¿no? Y a mí me impactó mucho su historia porque tuve la oportunidad de hacerle muchas preguntas, de convivir con ella muchos días, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ella me contaba su historia y una de las cosas que decía era que ella, cuando venía ya de todo lo que le había pasado en la noche, se metía debajo de la ducha, se empezaba a limpiar porque se sentía muy asquerosa todo lo que le habían hecho, ¿no? Y que ahí en la ducha ella me decía, yo oraba a Dios aunque no lo conocía, yo no tenía nada que ver con el mundo cristiano ni conocía a Dios, pero estaba tan desesperada que clamaba a ese Dios desconocido para mí, ¿no? Y yo le dije, Señor Dios, si tú existes, rescátame de aquí, ¿no? Porque yo quiero ser libre de todo esto. Entonces yo recuerdo en esa conversación que le dije, bueno, ¿y qué hizo Dios? Porque yo con toda mi fe de cristiana, ¿no? De que Dios puede rescatarla y Dios rescata a la gente, ¿no? Pero yo estaba muy convencida de que ella me iba a contar una historia muy emocionante, ¿no? Y me dijo, no, Loida, nadie vino. Dios no vino a por mí y nadie vino a rescatarme, ¿no? Mi oración no fue escuchada. Entonces, eso me rompió muchísimo porque para mí eh, fue lo que me ha impulsado al final a seguir, pero fue un choque con una realidad de entender que hay muchísimas personas que elevan una oración a ese Dios desconocido y no es que Dios no le responda a la oración, Dios ya respondió a las oraciones a través de Jesús, Jesús ya vino físicamente, ¿no? Pero ahora el legado está sobre la iglesia. Entonces, yo entendí en ese momento que al final era la iglesia quien tenía que dar respuesta a esas oraciones. Obviamente, nuestra respuesta es el mensaje de Jesús, pero de una manera práctica lo tenemos que hacer llegar. Entonces, me supuso mucho el escuchar eso, que ella estaba teniendo fe en un Dios que no vino, ella al final conoció a Dios, o sea que ella se Ujú. acercó y tuvo ese encuentro con Jesús, pero tristemente no fue a través de la respuesta de la iglesia, ¿no?
Y eso me ha mantenido, porque sigo entendiendo que hay mucha gente que desesperada está diciendo que alguien venga por mí, que alguien me rescate, que alguien venga, que alguien me mire, que alguien me pregunte. Y muchas veces no lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es perpetuar ese sufrimiento, ¿no? Y Dios antes o después saca a las personas de ahí, porque ella fue libre y liberada de eso, ¿no? O sea, que hizo Dios, pero no era de la manera que tendría que haber pasado, ¿no? Ujú. Entonces, estas historias, ya te digo, tenemos muchísimas así, eh, y hay muchas que me han marcado, pero esto es lo que me mantiene y espero también que todo el mundo que nos escucha pueda sentirse. Yo sé que media hora no es suficiente, sé que hay muchas cosas feas pasando, ¿no? Pero yo creo que cuando ya escuchamos, tenemos una responsabilidad, sea lo que sea, y aunque parezca poco, algo tenemos que hacer, ¿no? Así es, pues Loida, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, pero sobre todo por el trabajo que hacéis, porque como comentabas al principio, muchas veces las cifras, los datos nos abruman y decimos, bueno, pero va a merecer la pena. Y se me venía a la mente una historia que me contaron hace muchísimo tiempo, de un anciano que empezaba a ir dando paseos por la playa tirando estrellas de mar al océano. Y un joven imprudente, como muchas veces somos los jóvenes, se le acercaba y le decía, pero ¿tú te crees que lo que estás haciendo con todas las estrellas de mar que hay por ahí merece la pena? Y dice, bueno, para las que he lanzado, para las que he salvado, claro que merece la pena. Así que por todas aquellas mujeres rescatadas, restauradas, salvadas de las garras de Uh-huh. este enemigo tan feroz, vuestro trabajo merece la pena. Así que, Loida, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias de nuevo a vosotros también por el trabajo que hacéis. Y nada, un placer estar en estas luchas juntos, que estoy segura que Dios hace lo suyo, nosotros lo nuestro, y Él hace lo que nosotros no llegamos, ¿no? Así que a seguir en la lucha. Pues muchas gracias, Loida, y muchas gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo. Os animamos a compartir esta entrevista y a compartir el trabajo que A21 está haciendo por tantas y tantas mujeres en el mundo. Un saludo y que Dios os bendiga. Un saludo, gracias.